Con la inversión racional. Luis Miguel Ortiz, fundador de Inversión Racional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, Wall Street está cerrado. La clausura ayer a media sesión, también la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy completamente cerrada por el Día de la Independencia. ¿Es momento para entrar ahora, para aprovechar a operar dentro de la renta variable norteamericana? ¿O de momento hay que irla dejando de lado porque ya se ha ganado todo lo que se podía ganar hasta ahora? Bueno, la situación ahora mismo es que tenemos el VIX, el índice de volatilidad del miedo, muy bajo, es decir, estamos en situaciones también en la que la propia inflación, que es una de las mayores preocupaciones de la Reserva Federal, pues está cayendo y se espera que en los próximos meses siga cayendo bastante, sobre todo el ritmo de crecimiento, no la inflación, porque la inflación todavía sigue subiendo, pero a niveles absolutos, pero a niveles relativos sí que lo que es la posibilidad de subida interanual, pues se está reduciendo bastante. Por otro lado, también tenemos situación de tranquilidad en los mercados. Eso hace que hoy está cerrado en Estados Unidos, pero que mañana sigamos con esa senda alcista. Estamos viendo tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq que están intentando atacar zonas de máximos para los próximos meses, cosa que, por ejemplo, ya los índices europeos lo han hecho o están rozando, sobre todo, zonas de resistencias como puede ser el DAX, como puede ser el propio Eurostoxx. Y yo creo que al final hay bastante tranquilidad en el mercado, con el índice de volatilidad bastante bajo, también con la situación de la inflación un poco controlada y con sobre todo las subidas de tipos que por ahora veremos en las siguientes reuniones si hay subidas o no. Pero la situación es de bastante calma, de bastante tranquilidad y eso hace que el mercado pues siga su senda alcista. No sé si será la oportunidad en estos momentos, pero lo que vemos es que el trasfondo para nada es bajista, por mucho de que salgan muchísimas noticias negativas a nivel macro, en redes sociales, seguimos con la senda alcista a nivel técnico en lo que sea los propios mercados. Y también en tecnológicas hay que tener en cartera esos 7 magníficos de los que se habla, esas FANG, junto también a Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla, Amazon. A ver, la situación es que dependerá de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Nvidia o sobre todo Nvidia y Microsoft están subiendo mucho por la, sobre todo, moda de la inteligencia artificial. Eso también para los inversores más racionales pues tienen que ir con ojo porque no se puede pagar a cualquier valoración o entrar al mercado a cualquier valoración. Al final, si tienes un análisis más fundamental como inversor a largo plazo, pues tienes que mirar también el precio, ¿no? Y la situación ahora mismo en algunas de ellas de las que me estás diciendo sí que no es de gran ventaja a nivel de precio o gran descuento, ¿no? Si hablamos ya de Alphabet o sobre todo de Meta, vienen de zonas bastante bajas. Además, lo que es la parte de la publicidad digital, pues estábamos en zonas de valle y ahí sí que todavía hay algunos precios que pueden ser interesantes. Y en cuanto al caso de Amazon, pues igual, Amazon con el tema del e-commerce y también con el desarrollo en la nube, pues poco a poco se van recuperando, sobre todo de estas últimas caídas de los últimos meses. Y sí que hay algunos precios más interesantes, ¿no? Hay que desgranarlo un poco todo, pero hay algunas que sí, hay otras que no. Aún así, se dejan todas llevar por la potencia de los propios índices y de los propios indexados que también están potenciando a este tipo de empresas frente a las demás, ¿no? Las Big Cap pues están aprovechando sobre todo esta recuperación los meses anteriores frente a Mid Cap o Small Caps que lo están pasando algo peor, ¿no? Así que, bueno, hay que buscar en el camino, pero siempre sin olvidarnos del precio, que es importante, y sobre todo que hay algunas que sí que se han adelantado frente a otras, sobre todo estas 7 que me has dicho. Bueno, vamos con política monetaria. Australia ha vuelto a sorprender esta vez y lo ha hecho en esta ocasión la Reserva Federal de este país de las antípodas por mantener los tipos de interés. Los ha dejado en el 4,1% y además una de las conclusiones que lanza de todo el mensaje, que el pico de la inflación ya ha pasado. A ver, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, sí que estamos viendo, hay una página que es bastante conocida en la comunidad que se llama Trueflation o Trueflation, que es como que representa lo que es la inflación real frente a la inflación que suelen mostrar las autoridades competentes en Estados Unidos, ¿no? Normalmente el gobierno y sobre todo la Reserva Federal muestra una inflación cercana al 4% en Estados Unidos frente a este indicador que muestra una inflación cercana casi al 2%, es decir, una reducción bastante considerable en lo que sería el cálculo con la cesta de valores. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos sí que se está atajando bastante lo que es la inflación. Veremos a final de año si a lo mejor vuelve a su senda alcista, pero por ahora
los crecimientos están siendo mucho menores de los esperados incluso, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en otros países también sucede esto, en España también lo hemos visto, como el interanual, no de las subyacentes, sino del IPC normal, sí que está subiendo menos de lo esperado, porque la subyacente todavía sigue lastrando a muchas inflaciones en el mundo. La subyacente es la que más nos importa, porque la subyacente es la que son los bienes más accesibles y más del día a día, pero aún así yo creo que los bancos centrales ya se están empezando a dar cuenta de que tienen que dejar de empezar a subir tipos en muchos países, porque ya han atajado parte del problema, también debido a los shocks de oferta y de demanda que se estaban corrigiendo. Y estamos en unos momentos en los que ahora los que debería de preocupar es tanto si hay una posible recesión o no, y sobre todo el tema del empleo, que es otro punto que, por ejemplo, la Reserva Federal hace nada se puso los puntos sobre las IES a la hora de su discurso en el último mes, hablando de que ahora lo importante sean los datos de empleo. Por lo tanto, el tema de la inflación hay que mirarlo de reojo porque es bastante importante, pero eso está haciendo de que los bancos centrales estén tomando sobre todo ya cartas en el asunto y como en el caso de Australia, lo más seguro es que en los siguientes países que tomen medidas a nivel de política monetaria, pues empiecen ya a mirar con buenos ojos el tema de dejar de parar ya de subir tipos, ¿no? O por lo menos dejar un par de subidas más como mucho y ya relajarse, porque lo que es la inflación ya no es tan problemático como a principios de año. El catalizador entonces lo tendremos el viernes con el informe de empleo de Estados Unidos. Sí, claro. Al final, el tema del empleo yo creo que va a ser lo más importante. Sobre todo la inflación subyacente y el empleo. Ahí es donde quieren ellos. El propio Jerome Powell decía que estaban muy preocupados sobre todo con que no se recalentara tanto el sector, el empleo, y que a partir de ahí que ya empezarían a tomar medidas diferentes. Pero yo creo que esos son los dos focos. Todavía no sabemos muy bien cómo afectará y será muy importante, como bien dices, los datos que salgan de empleo, sobre todo el viernes. Bueno, en las últimas jornadas también hemos visto cómo el IBEX 35 ha sido una de las bolsas que, al menos durante esta última semana, en la recta final de semestre, mejor se ha comportado dentro de la renta variable europea, y sobre todo me ha llamado la atención el comportamiento de la banca. Santander, BBV-, CaixaBank eran de las que más han subido en las últimas sesiones. De las últimas han sido Bankinter y Sabadell, las más domésticas dentro del mercado español. Unicaja también ha tenido algún repunte significativo durante los últimos días. ¿Dejará la banca de ganar en bolsa en este contexto en el que parece que los tipos van a ir ralentizando en subidas, o de momento es todavía hora de estar ahí dentro y de entrar si se puede a buen precio? A ver, el tema de la banca es bastante complicado. Para mí, a nivel personal, sobre todo a mis alumnos, cuando estamos enseñando... A ver, yo he trabajado en banca, antes de trabajar como broker, en banca, y posteriormente ahora me dedico a la parte de la formación. Pero el tema de la banca es bastante complejo, sobre todo para inversores fundamentales a largo plazo, porque muchas veces son cajas negras a la hora de analizar sus estados. Hay una cosa que sí que es importante destacar con la pregunta que me estás haciendo, y es el tema de los balances de la propia banca. Uno de los problemas que tiene ahora mismo la banca y por los que no están dando la retribución necesaria a los depositantes es por problemas de activo, es decir, porque durante las anteriores etapas, sobre todo los anteriores meses o anteriores años, con tipos de interés cero se cargaron de un montón de hipotecas o de activos o de securities a tipos muy bajos, es decir, por ejemplo, estaban haciendo préstamos hipotecarios al 1, al 1,5, al 0,5% a tipo fijo y a muchos años vista, ¿no? Lo que ha producido un descalce de plazos y lo que hace de que su activo esté lleno de, valga la redundancia, de activos de baja rentabilidad, y por lo tanto sus pasivos, que en ese caso son sus depositantes, no puedan ofrecerles los intereses que de verdad merecería la pena en estos momentos para poder cubrirse de la inflación. Por lo tanto, a la pregunta que me estás haciendo, si dejan de subir tipos, ¿esto afectaría al negocio bancario? Si lo miras a nivel fundamental, podría ser que sí, pero si lo miras a nivel de actualidad pura y dura, yo creo que tampoco les vendría mal, porque una vez que solucionen sobre todo esos activos y esa subida de tipos tan agresiva que han hecho tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, eso está afectando a los bancos. Ya lo hemos visto en Estados Unidos, como han tenido problemas de liquidez por este descalce de plazos. En Europa no tanto, pero aún así también les tiene que afectar a su propio negocio. Así que una, más que bajada de los tipos de interés, porque todavía no estamos en tiempo de ello,
pero un ralentizamiento de lo que sería la subida de los tipos tampoco les vendría mal, ¿no?, al sector bancario. Otra cosa muy diferente es que volviéramos a situaciones de tipos cero, ¿no? Pero en situaciones en las que nos encontramos ahora mismo con tipos entre el 3 y algo, el 4%, para la banca no es malo, no es mala la situación. Luego ya, el caso de cada banco por concreto, eso ya habrá que analizar cada uno de sus activos y de sus balances, pero a nivel de la situación, a nivel macro, que dejen de subir los tipos, tampoco, como tienen los activos ahora mismo a nivel general los bancos, tampoco sería un drama, tampoco sería un drama. Bueno, estamos viendo también cómo el mercado energético ha sido noticia en estos últimos días por ese anuncio de extensión de recorte de precio de producción de barriles de petróleo por parte de Arabia Saudí, también esas cifras que daba Moscú. Las cotizaciones a esta hora para el crudo están subiendo por segundo día consecutivo, pero no sé si el efecto de estos anuncios por parte de Riad, por parte de Moscú sobre el mercado energético, por cierto Argelia, que también ha anunciado hoy un recorte de producción, están teniendo un efecto fugaz en el mercado y tampoco se toman demasiado en serio todas esas cifras que se publican por parte de los socios de la OPEP a cuentagotas en los días, los inversores. Sí, al final la OPEP lo que hace es como regulador de precios, es decir, lo que intentan es que el precio por barril no baje para que les afecte ya de lleno, ¿no?, a todos los países que la componen. Ahora mismo la situación es que se está abriendo todo. Se está abriendo todo a nivel mundial, lo que antes había cuellos de botella ahora se están corrigiendo, lo que es la situación de demanda de todo tipo de combustible o de todos los derivados del petróleo, también se está abriendo toda la demanda, ya no hay restricciones de ningún tipo y eso hace que se normalicen los precios. Ahora mismo el mercado, como estabas diciendo, el precio del barril se está quedando casi lateralizado durante las últimas semanas, es decir, está llegando a un punto de equilibrio, como es lógico, no como la situación que estábamos viendo anteriormente. El gran culpable de la caída del crecimiento interanual de la inflación es el propio petróleo, las propias materias primas, sobre todo petróleo, gas, que su precio era el que estaba de verdad llevando a una inflación desmedida a todo Occidente y actualmente también es una buena situación que se regule todo esto, ¿no? Por lo tanto, la OPEP intenta ajustar oferta, pero la demanda sigue siendo tan fuerte que les resulta muy complicado que el precio suba, ¿no? Y yo creo que en los próximos meses, aunque muchos analistas decían que la situación íbamos a ir otra vez por encima de $100 el barril, etcétera, seguimos con una estructura bastante deseada, sobre todo para Occidente y sobre todo para la mayoría de nosotros, que tener el precio del barril por encima de 100, $120 nos hacía muchísimo daño. Ahora en niveles de 70, 80, pues la verdad es que es otra cosa completamente diferente. Pero va a ser complicado por parte de la OPEP poder regularlo si la demanda sigue creciendo a este nivel y si no hay cuellos de botella ni restricciones por tema de pandemias globales y más China que se está abriendo a todo ahora mismo. Ortiz, fundador de Inversión Racional, muchas gracias por haberse acercado esta tarde a Negocios Televisión, esta tarde de martes. Un saludo. Gracias a vosotros. Bueno, y la última hora, si ayer les contábamos en este mismo espacio,